¿Por qué tus metas mueren cuando las compartes con otros sin fe en Dios? Es una frase dura, pero te pido que la escuches sin sentirte juzgado. Muchas veces, lo que nosotros mismos matamos no es otra cosa que la semilla de nuestros sueños, y lo hacemos sin darnos cuenta, regalando esa semilla a la mirada de otros antes de ponerla en la tierra. Imagina por un momento que traes una maceta a la luz del día, la llenas de tierra liviana, la humedeces, colocas la semilla encima y sales a buscar aplausos. Vuelves con gente que te mira, te dice, ¡qué valiente! ¡Qué idea tan buena! Te aplauden y al volver a la maceta, la semilla ya no está. No porque el mundo sea cruel por definición, sino porque la semilla nunca tuvo la protección que necesita. Oscuridad, silencio, tiempo para enraizar. Eso, en términos espirituales, muchas veces equivale a actuar sin fe en Dios. Lanzar la idea al viento sin haberla ofrecido en oración, sin pedir discernimiento, sin someterla al tiempo y la guía del Señor. Y cuando la aprobamos públicamente sin haber hecho ese acto de entrega, la energía que nos impulsaba se disipa en la búsqueda de aplauso y no en el trabajo real. Quiero que te acompañe una pregunta breve antes de seguir. Si esta palabra te toca, quédate hasta el final para escuchar con el corazón. Permíteme contarte una historia. En un pueblo pequeño había un joven llamado Simón. Simón tenía manos de barro y una cabeza que no callaba. Siempre imaginaba cosas. Podía ver una silla terminada cuando todavía no había ni una tabla cortada. Soñaba una tienda antes de barrer el suelo del local. Tenía la capacidad de convertir el inicio en espectáculo. Su problema no era la creatividad, sino la prisa por anunciarla. Cada vez que nacía una idea, corría a contársela a todos. Su voz llevaba la novedad por la plaza, llegaba a la posada, al taller del herrero y al grupo de la iglesia. Voy a hacer esto, voy a levantar aquello, tengo una visión. Y la gente se inclinaba a mirarlo, lo elogiaba, le daba ánimo, le regalaba frases que sonaban como combustible. Sigue así, qué bonito, tienes don. Esos fuegos artificiales de aprobación calentaban su pecho por un rato, pero no calentaban la tierra donde debía crecer su proyecto. Así, la historia de Simón era siempre la misma. La idea brotaba y se convertía en anuncio. El anuncio se llenaba de aplausos. Después, la euforia decrecía y la idea sin raíces se desplomaba. Él sentía vergüenza, culpa y una sensación de vacío que a veces trataba de cubrir con otra idea nueva. Era un ciclo que lo dejaba aturdido. La ilusión del inicio, seguida por el silencio de lo inacabado. Una tarde, cansado y con la garganta seca de tanto explicar sus planes, se topó con Elías. Elías era el anciano del pueblo que nadie entendía cómo sabía tanto sin haber ido a la escuela. Tenía las manos curtidas, olía a aceite de lámpara y a tierra mojada. Sus ojos parecían guardar historias que aún no había contado. Lo encontraron junto al viejo pozo, donde la brisa del atardecer despeinaba las cabezas y el sonido del agua calmaba los nervios del pueblo. Simón, sin muchas ganas de fingir entusiasmo, se dejó caer sobre una piedra y le explicó a Elías el último proyecto que tenía en su boca. Una banca para la plaza hecha con sus manos. Antes de terminar la frase ya había imaginado la inauguración en su mente. Elías lo escuchó. Lo miró con paciencia y luego sacó de su bolsa 2 semillas. Una brillante y redonda, otra menos perfecta, pero más pesada. No dijo nada. Las puso sobre la palma de su mano y le pidió a Simón que observase. Elías caminó unos pasos, dejó la semilla brillante sobre una piedra a la vista de todos y enterró la otra en un hueco pequeño, cubriéndola con tierra. «Mañana vuelves», dijo simplemente. A la mañana siguiente, la semilla que había quedado a la vista estaba reseca, arrugada por el sol. Parecía haber muerto ante la mirada de cualquiera. La semilla enterrada, sin embargo, mostraba un brote, tierno, escondido bajo la tierra, aún sin celebrar su existencia con nadie. Elías no celebró. Lo único que dijo fue: «Una semilla necesita oscuridad, silencio, tiempo». Y añadió algo que quedó grabado en Simón:
No es que la semilla no pueda brotar a la vista, pero la vista roba el hambre del brote. El aplauso temprano sustituye el trabajo que la semilla necesita para echar raíz. En esa escena hay una lección práctica y también espiritual. Desde la perspectiva humana, cuando compartimos un plan antes de tener siquiera los primeros pasos concretos, recibimos dos tipos de consecuencia. Por un lado, la aprobación instantánea que nos alivia y nos da falsa sensación de avance. Por otro lado, la pérdida de la tensión necesaria para perseverar. Esa tensión, esa incomodidad, ese hambre, es la misma que empuja a una persona a madrugar, a corregir un detalle, a responder a la fatiga y seguir adelante. Cuando la aprobación externa llena ese hueco, el motor se detiene. Simón no estaba siendo malo. Simplemente no había aprendido que muchas obras necesitan ser ofrecidas primero y trabajadas en privado después. Pero aquí entra el elemento que da tono a todo esto: la fe en Dios. Cuando hablo de compartir metas sin fe en Dios, no me refiero únicamente a no creer en lo sobrenatural. Me refiero a algo más sobrio y, desde mi punto de vista pastoral, más determinante. No ofrecer la idea a Dios en oración, no pedir discernimiento para saber si ese es el tiempo correcto, no someter el impulso al consejo piadoso. Compartir sin fe, en este sentido, es colocar la semilla bajo el sol de la opinión pública en vez de enterrarla en la tierra fértil de la entrega. Es confiar en la propia fuerza y en la opinión del otro, antes que en la sabiduría de Dios y en su tiempo. La fe no es un manual de trucos para garantizar logros. No te prometo que si ofreces tu proyecto a Dios, recibirás automáticamente el éxito. Eso sería reducir a Dios a una máquina de resultados. La fe es, más bien, la decisión de no lanzarte a hacer pública una cosa antes de ponerla en manos del Señor. Es la postura de decir: Señor, este sueño es tuyo. Si es tu voluntad, dímelo. Mientras tanto, te lo entrego y lo trabajo con fidelidad. La fe te protege de la exposición prematura porque transforma el motor que te mueve. De buscar aplausos a responder a una voz más profunda. Desde la Escritura, hay imágenes que iluminan esto sin que debamos forzar explicaciones. Jesús utilizó la imagen del sembrador para hablar del corazón humano y del crecimiento de la palabra, Mateo 13. Allí se dibuja con fuerza cómo el contexto en que cae la semilla determina su destino: a la vista, en camino o en buena tierra. No es una interpretación exhaustiva de todo lo que el Señor enseña, pero la imagen nos ayuda a ver que el contexto, la manera y el tiempo de plantar, importa. Lo que quiero subrayar es esto: no confundas el aplauso con terreno fértil. Permíteme ser concreto. Si hoy tienes una idea que te late en el pecho, considera actuar de la siguiente manera. Primero, guarda el inicio. No se trata de esconderlo por siempre, sino de proteger la fase en la que la semilla necesita oscuridad. Esto significa no anunciar en voz alta lo que todavía no tiene trabajo concreto detrás. Segundo, ora por discernimiento antes de publicarlo. Pídele a Dios que revele si este proyecto es suyo en su tiempo y de qué manera quiere que sea hecho. Tercero, verifica con acciones pequeñas. Prueba con pasos mínimos que puedan mostrar si la idea soporta la realidad. No son apuestas grandes, son experimentos que te enseñan. Cuarto, busca rendición de cuentas en círculos de confianza. No busques miles de aplausos. Busca la mirada de uno o dos mentores piadosos que te dirán la verdad. Y quinto, trabaja en silencio la constancia. Haz el trabajo día a día, aunque nadie lo vea todavía. Quiero desarrollar cada uno de estos puntos con imágenes para que no se queden en una lista seca. Guardar el inicio es como poner la semilla en la tierra oscura. No la tapas para ocultarla en mala intención, sino para darle condiciones de vida. Ese acto de guardar requiere humildad. Admitir que no tienes todas las garantías. Aceptar la posibilidad de fracaso, sin la necesidad de justificarte delante de todos. Orar por discernimiento no es una fórmula, es la práctica de escuchar. En oración uno no monopoliza la palabra, escucha la dirección, se aquieta y aprende. A veces la respuesta será adelante, y otras veces será espera. Ambas respuestas forman parte de la obediencia.
Medir con acciones pequeñas es una sabiduría práctica. Si tu idea es abrir un taller, antes de anunciarlo a la ciudad, comienza con una prueba. Fabrica 5 piezas, véndelas a amigos, ajusta la técnica, mide el tiempo. Esos pequeños pasos te dicen si tu idea es sostenible. Buscar rendición de cuentas significa rodearte de personas que te conocen y te aman, pero que también estarán dispuestas a darte un no honesto. No busques la aprobación de la multitud, busca la verdad de 2 o 3. Trabajar en silencio la constancia es quizás lo más difícil, porque el orgullo quiere reconocimiento inmediato, pero la constancia hecha en la penumbra es la que construye reputación real con obras concretas. Quisiera detenerme en una tensión que suele aparecer. Hay quienes oyen esto y piensan que guardar es sinónimo de egoísmo, de ocultar talentos. Otros temen que guardar sea un caparazón para la procrastinación. Ambas preocupaciones son legítimas. Guardar no debe ser excusa para esconder pecados o evitar responsabilidad ética. Si un proyecto necesita transparencia por razones legales, comunitarias o morales, guárdalo con sentido común y haz lo necesario para que la verdad salga a la luz cuando sea debido. Guardar aquí significa proteger el inicio, no engañar a nadie. Además, guardar no equivale a no contar jamás. Hay tiempos para anunciar y tiempos para callar. La sabiduría está en discernir cuál es cuál. Volvamos a Simón. Después de la demostración de Elías, algo cambió en su interior. No fue algo dramático. No recibió una iluminación instantánea que lo transformó en un hombre perfecto. Fue un movimiento lento, casi inaudible. Empezó a hacer cosas pequeñas y visibles. En lugar de anunciar una tienda, fabricó una banca sin prometerla a la plaza. Invitó a 2 amigos de confianza para que vieran el prototipo. Ellos le dieron observaciones concretas, no solo aplausos. Oró. Le pidió a Dios que si ese proyecto era para bien, lo guiara, y por meses trabajó a escondidas. No hubo anuncios en la plaza, ni fotos en la pared de la casa, solo manos y horas. Con el tiempo la banca quedó terminada. Simón la colocó un día, no con desfile ni proclamación, sino con discreción. Los vecinos la descubrieron, se sentaron y notaron la calidad. La reputación de Simón comenzó a construirse sobre hechos reales. Para él fue una restauración. Su autoestima ya no dependía del ruido del comienzo, sino del fruto trabajado. No estoy diciendo que todo resultara perfecto. Hubo errores, hubo clientes exigentes y hubo momentos de duda. Tampoco estoy diciendo que porque Simón trabajó en silencio su trabajo fue automáticamente bendecido de modo material abundante. Lo que hubo fue algo más valioso: paz interior, credibilidad restaurada, y la capacidad de perseverar más allá del primer entusiasmo. Ese cambio revela otra dimensión de la fe. La fe transforma la motivación. Si trabajas solo por aprobación social, te conviertes en un coleccionista de opiniones. Si trabajas por obediencia y entrega a Dios, el trabajo se vuelve un acto de adoración. La meta deja de ser una foto en redes y se convierte en una obra que honra. Esa transformación no garantiza riqueza, ni elimina la posibilidad de fracaso. Sí cambia el por qué y el cómo. Trabajar desde la fe te conecta con un propósito que resiste la mirada ajena y la crítica fácil. Permíteme ponerlo claro con un ejemplo cotidiano. Supón que tienes un ministerio pequeño que quieres lanzar. Si anuncias un gran evento antes de nombrar a tu equipo, de medir logística y de orar por la dirección, te arriesgas a la dispersión de energía. El aplauso inicial de quienes escuchan un evento maravilloso puede convertirse en la excusa para no terminar la lista de tareas necesarias. En cambio, si primero reservas el equipo, haces oraciones de discernimiento, pruebas una reunión piloto con 10 personas y ajustas, entonces cuando anuncies, detrás de la palabra, habrá un cimiento. La diferencia no es arrogancia ni miedo, es prudencia espiritual. Quisiera ahora compartir contigo prácticas que puedes adoptar desde hoy, explicadas con detalle para que no se queden en buenas intenciones. La primera práctica: aprende a diferenciar aprobación de confirmación. La aprobación es la reacción humana inmediata. Me gusta. Qué bien. Te apoyo. La confirmación, en cambio,
Es una convergencia de oración, consejo sabio y fruto inicial. Antes de anunciar, busca confirmación. Habla con alguien mayor en la fe, ora por claridad y observa si aparece un fruto, aunque pequeño. La segunda práctica, establece un periodo de silencio creativo para tus proyectos. Determina, por ejemplo, que no anunciarás una idea hasta que hayas completado el primer prototipo o alcanzado una meta mínima. Ese tiempo puede ser de semanas o meses. Lo que importa es que exista un compromiso tangible con la disciplina del trabajo. La tercera práctica. Haz audiciones pequeñas, no estrenos grandiosos. Prueba tu producto o proyecto con un grupo reducido. Estas pruebas no son fracasos, si corrigen el rumbo, son instrumentos de aprendizaje. La cuarta práctica. Crea un pequeño círculo de rendición de cuentas. 2 o 3 personas que te aman honestamente y que pueden decirte la verdad, pueden ser una protección mayor que cualquier aplauso público. La quinta práctica. Transforma la espera en trabajo. Si en oración escuchas un espera, no te paralices. Revisa, mejora, forma, ajusta. Esperar no tiene que ser inactividad, puede ser preparación. Mientras hablas contigo mismo y con Dios sobre una idea, recuerda también ser amable contigo cuando hayas compartido y las cosas no salieron. No conviertas ese error en etiqueta. Muchas personas que hoy son líderes comenzaron a equivocarse en el camino. Aprendieron a recoger las piezas, a orar y a volver a plantar en la tierra correcta. Si compartiste una meta sin fe, es decir, sin haberla ofrecido primero, no te condenes permanentemente. Aprende, ajusta el rumbo y vuelve a empezar con humildad. Hay algo más que quisiera decir sobre el peligro específico de la exposición pública. La opinión ajena a menudo trae consigo una economía emocional. Cuando recibes elogios, se libera una sensación de bienestar que puede reemplazar la motivación de fondo. Te sientes satisfecho con el inicio y pospones el trabajo. Algunas personas viven en la búsqueda del inicio constante, alimentando su ego con proyectos que nunca ven la luz por completo. La disciplina espiritual y la vida de fe invitan a resistir esa economía. Orar antes de anunciar no es timidez, es reconocer que hay una autoridad superior a nuestra necesidad de reconocimiento. También conviene decir una palabra sobre la rendición y la soberanía. Entregar una idea a Dios no es renunciar a la responsabilidad. Tampoco es abdicar del esfuerzo. Entregar significa poner la idea en manos del Señor y obedecer. La soberanía de Dios establece el marco en el cual nuestra diligencia opera. En la práctica, eso quiere decir que trabajamos con nuestras manos, con inteligencia y con planificación, pero con una postura de disponibilidad. Si el Señor abre puertas, entraremos. Si cierra, respetaremos y reajustaremos. Esa entrega evita la ansiedad que genera el control absoluto sobre el resultado. Antes de cerrar la parte formativa, quiero recordar algo crucial. No todo fracaso es señal de falta de fe. Hay circunstancias humanas, economía, salud, relaciones, que influyen en el resultado. No uses esta enseñanza para convertir la culpa en dogma personal. La fe es una dimensión que guía y acompaña, pero no elimina las consecuencias legítimas de un mundo caído. Mantén, por tanto, una fe madura, confiada en Dios, pero sensata en el manejo de recursos y en la búsqueda de consejo práctico. Llegamos al clímax de la historia de Simón. Después de meses de trabajo oculto, de pruebas, de oraciones y de pequeñas correcciones, colocó su banca en la plaza. No hubo gran anuncio, no hubo un minuto de fama planificada, pero la gente se sentó, y uno tras otro notaron la calidad. Llegó el tiempo en que redes pequeñas divulgaran el trabajo, porque el objeto valía la pena. Simón, que antes buscaba alardear, empezó a disfrutar la paz de ver el fruto de sus manos. Su reputación, que antes se sostenía en promesas, se fundó ahora en hechos. Para Simón, la transformación no fue solo en su negocio, sino en su corazón. Perdió la urgencia de impresionar y ganó el deseo de hacer bien. Esa paz es, a mi juicio, una de las bendiciones más claras cuando dejamos que la fe guíe el proceso.
Te dejo ahora con una reflexión que espero abras como una puerta. ¿Qué semilla estás protegiendo? No me refiero solo a proyectos grandes. A veces la semilla es una conversación pendiente, una reconciliación, un hábito espiritual o una disciplina creativa. Pregúntate si lo que traes a la luz ante todos ya tiene raíces o si solo necesita tiempo debajo de la tierra para fortalecerse. Si lo deseas, podemos orar en silencio ahora. Señor, te entregamos las semillas de nuestros sueños. Dales tierra fértil, guíanos en tu tiempo, y danos humildad para trabajar aunque nadie aplauda. Enséñanos a no confundir la mirada humana con tu confirmación. Amén. Si esta historia te tocó, te invito a cuidar tu corazón y tus proyectos con la misma ternura con que protegerías una planta recién sembrada. Y antes de despedirme, quiero pedirte algo sencillo. Suscríbete y comparte este mensaje con alguien que esté comenzando algo importante en silencio. Y dime, en los comentarios, con honestidad, ¿qué semilla estás protegiendo?